gracias, Patricia Bedoya, Pati, por estar en este espacio de Futuro Llama. El día de hoy queremos tener una conversación contigo, ¿no? Escucharte, pues para toda la gente que nos está viendo, platicarles que Pati Bedoya es una defensora de derechos humanos que tiene una trayectoria muy amplia, ¿no? En materia de defensa de derechos de las mujeres, en todo lo que tiene que ver con violencia feminicida, derechos sexuales y reproductivos y un montón de temas. Es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ella se encuentra en Morelos, pero ha hecho un trabajo de incidencia y de presión en todo el país, ¿no? Porque siempre está de aliada acompañando a los distintos procesos y pues un honor, Pati, que estés por acá. No sé si me faltó algo, en resumir muy breve como toda tu trabajo que tú realizas, ¿no? Pero si hay algo, ¿quién es Pati Bedoya? Si quieres como platicarnos si me faltó por ahí algo. No, muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, Jackie, siempre. Hemos coincidido en muchas de estas luchas e incidencias, y yo creo que se resume muy bien hablar de defensora de derechos humanos. Ese es el gran tema y con toda su amplitud, ¿no? Obviamente lleva mucho trabajo, muchas cuestiones, pero pues es eso, ¿no? Somos defensoras de derechos humanos. Sí, y justo en este marco, sabemos, como dices, es muy amplio, ¿no? Hay desde el trabajo en calle, el acompañamiento a casos de víctimas, el litigio estratégico, la investigación, documentación, todo este trabajo que realizan ustedes, que realizas tú, Pati, y el día de hoy queremos platicar justo de una parte de este trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de incidencia política directa con las instituciones públicas, ¿no? Con los gobiernos, tanto a nivel local como a nivel estatal o federal, y queremos platicar sobre la importancia de esta parte del trabajo que realizas como defensora y también pues de los retos, ¿no? Que vemos ante esto. Sabemos que estamos en un contexto de violencia feminicida muy grave en México y también es el caso de Jalisco, donde de acuerdo con datos, ¿no? Sabemos que más de 10 mujeres al día son asesinadas en México. El otro día presentaban ustedes un comunicado desde el observatorio donde hablan de 26 mujeres desaparecidas al día también a nivel nacional. Entonces, en este contexto, la primera pregunta que quisiéramos platicar es, ¿cómo ha sido este trabajo de incidencia con las autoridades en la agenda de derechos humanos de las mujeres? Y si puedes compartirnos por ahí, no sé, algunas anécdotas, algunos logros, ¿no? Que se han tenido, avances, y también cómo ha sido en general o cómo es el trabajo con las instituciones públicas. Pues bueno, mira, Jackie, muy complejo, por supuesto, ¿eh? Mucho, muy complejo en un país donde al parecer las autoridades viven pensando siempre en la siguiente elección. Ese es un gran problema, ese es un gran problema. Este país no tiene una continuidad porque, insisto, y esto ha sido un tema en el que yo siempre voy a poner el dedo. Mientras no exista un servicio civil de carrera en este país, en todos los niveles de gobierno, y hablo de la federación, de los estatales, de los municipales, siempre va a haber un sistema que está y que gira alrededor de los procesos electorales. Y eso siempre nos va a poner en un punto de debilidad, siempre nos va a poner, ese va a ser nuestro gran talón de Aquiles siempre, porque se rompe la continuidad de las políticas públicas, porque se rompe también la continuidad del servicio público, y me refiero al funcionariado público, cuando estos dejan de ser funcionarios en razón de quién ganó la elección. Eso es algo que este país ha gastado millones de pesos, millones, miles de millones, yo ya apostaría miles de millones de pesos en construir, profesionalizar, capacitar a personas en género, perspectiva de género, derechos humanos, que son los temas que nos ocupan. Y que lamentablemente nunca se termina de profesionalizar, nunca se termina de capacitar, porque pues termina el trienio, se va la gente, llega nueva gente, termina el sexenio, se va la gente, llega nueva gente. Este es el gran talón de Aquiles de las políticas públicas en materia de género,
de las políticas criminales, pero también de cualquier otra política de la que me hables, ¿no? Esto es algo que nos está sucediendo, ¿no? Hoy vemos un país nuevamente girando alrededor y y además una elección súper grandísima por primera vez en la historia, donde está prácticamente todo el país en elecciones, prácticamente los dos niveles de gobierno o la mitad del país va a elegir también gobernadores. Entonces, estamos pues en una situación y eso complejiza mucho el trabajo con las autoridades, porque además las autoridades, cuando tú vas como ciudadanía a exigir un tema, a pedir una política pública, a hacer una incidencia, y además vas con estadística, vas con, como tú lo has dicho, porque el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio no trabajamos ni somos las que vamos a gritar afuera de una oficina pública por gritar, no. Nosotras llevamos litigio estratégico, nosotras llevamos investigación, documentación de casos, hacemos todo un trabajo de tal manera que lo que pedimos, todo lo que pedimos, lo estamos pidiendo justamente verdaderamente fundamentado, investigado, sustentado, con un análisis de contexto, es decir, y aún así se vuelve súper complejísimo porque lo que la autoridad ve en ti es a la oposición que viene a simbrar mi gobierno, seguramente está patrocinada por el partido político o por mi mayor opositor, y eso lo vemos hasta en el discurso nacional en este momento, hablamos, pues, imagínate la gran ofensa en la que estamos todas las feministas, ¿no? Que nos digan que ahora resulta que nos manipula la derecha, ¿no? Porque, pues porque el señor presidente dice que ahora nos manipula la derecha y que somos prianistas, ¿verdad? Y que entonces vamos en contra de la cuarta T. Eso no es cierto, el movimiento feminista tiene más de 300 años y no todo gira alrededor de la cuarta T ni al señor presidente de la República. Somos un movimiento de 300 años de historia que está en todo el mundo porque somos la mitad del mundo las mujeres y porque las mujeres estamos sufriendo violencia, esa es la realidad, en todos los extractos, en todos los espacios, en todos los momentos. Entonces, claro que es muy compleja, es muy complejo estar frente a un gobernador de pronto, frente a un diputado, una diputada, frente a un presidente municipal. Hay una resistencia enorme, sobre todo cuando trabajamos con tomadores de decisiones hombres, vamos a encontrar una resistencia terrible, ¿no? Siempre hay así como un bloque, como un muro de principio, ¿no? Así como de, sí, las mujeres, ¿y ahora qué necesitan las mujeres, no? O digo, me ha tocado, hablando de anécdotas que tú decías, me ha tocado estar en algunas reuniones donde el presidente municipal va vestido con una camisa rosa, ¿no? Y nos regala tazas, ¿no? Y una rosa, ¿verdad? Porque va a hablar con las feministas. Y entonces, y cree que con ponerse una camisa rosa, pues nos está prácticamente diciendo que pues está con el tema de las mujeres, cuando a la hora de hablar no entiende absolutamente nada de lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque además, otra de las cosas, por ejemplo, una de las grandes cosas que encontramos en el anecdotario es que además nos ven como tontas. Ahí vienen las mujeres, a ver qué les pasa a las mujeres. Ahí vienen a hablar de que les pegan sus maridos. Ahí vienen a hablar de que tal cosa. Pero nos ven como si fuéramos las niñas de preescolar a las que hay que explicarles las cosas con piedritas y con arenita, ¿no? Y con plastilina, ¿no? Y así. Y entonces cuando se sientan con nosotras, cuando todavía se avientan hasta el chiste misógino a veces, queriendo ser graciosos, y cuando tú hablas y cuando te escuchan que realmente eres una persona que sí sabe, que sí tiene el tema, que está hablando el contexto y que además hasta les estás hablando de su presupuesto, de su política, de lo que usted dijo, de lo que no ha hecho, de lo que tal y tal, entonces automáticamente te vuelves de la tierna niña que merecía una rosa
a la enemiga pública número uno, seguramente manipulada por la oposición. Eso es algo muy grave en este país. Para hacer incidencia política, al final la incidencia política tiene como objetivo generar cambios sustanciales en políticas públicas, en las leyes, en hacer reformas importantes. Para hacer la incidencia política se requiere un trabajo de investigación, de documentación, de estadístico previo muy grande, porque tenemos que decirle al tomador de decisiones, este es un problema y te demuestro que es un problema el que estamos enfrentando. Para el anecdotario, realmente sufrimos mucho con una frase célebre que se llama el fenómeno de. El fenómeno de. Perdón, aquí no hay fenómenos, aquí hay problemas, ¿no? Los fenómenos están fuera de nuestra voluntad y hasta fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Los fenómenos naturales, ¿verdad? Un terremoto, una situación, es algo que ni lo podemos prever, ni lo podemos ni lo podríamos detener. Los problemas sí. Los problemas sí se pueden prevenir y los problemas sí se pueden resolver. Y lo que tenemos en materia de violencia en contra de las mujeres es una gran problemática nacional, que sí se puede prevenir, que sí se puede atender a tiempo, ¿verdad? Y que sí la podemos detener, ¿sí? Otra frase célebre que es odiosa por sí misma, voluntad política. Es que la voluntad política, es que tengo voluntad. No, de verdad que no. Un servidor público no me puede hablar de voluntad política. Un servidor público me tiene que hablar de sus obligaciones constitucionales, de sus obligaciones legales, pero sobre todo, hablarlas y cumplirlas con ética pública. Porque en el tema de las mujeres, lamentablemente, se meten los temas religiosos, se meten los temas, es que mi abuelita siempre estuvo en contra del aborto y entonces pues ¿cómo? Si yo vengo de una mujer y mi abuelita otra mujer y entonces pues yo no, ¿verdad? Y yo soy guadalupano y además soy tal. Y entonces, no. Cuando hablamos de servidores públicos tenemos que hablar de ética pública, ¿no? Y la ética pública solamente tiene un código, solamente tiene un libro que hay que seguir, ¿sí? Y son los derechos humanos. Sí. Nada más y nada menos que eso. Sí, y justo esto que decías, ¿no? O sea, pareciera que se van a hablar de, no sé qué entendimiento tienen o de qué temas se quiere hablar con ellos cuando se tienen estas interacciones, cuando en realidad estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Una falta de atención a sus responsabilidades de garantizar a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencia. Y algo que también luego a veces pareciera es que entienden como un tema de mujeres, ¿no? Y entonces siempre es, pues véanlo con los mecanismos de adelanto, ¿no? Los institutos de las mujeres, que si bien tienen una lógica, ¿no? De transversalización de la política pública y de la perspectiva de género en la política pública, pues estos temas trastocan, ¿no? A otras dependencias, en temas de seguridad, en temas de acceso a la justicia, ¿no? De investigación, pues no sé, de muchos otros temas. Entonces, justo lo que quería preguntarte, que ya tocaste por ahí algunos temas, ¿cuáles son como las resistencias o sobre todo en qué temas de la agenda de derechos de las mujeres, en tu experiencia, has visto que hay como mayores resistencias por parte de las autoridades? Pues obviamente el tema número uno siempre va a ser el aborto. Siempre va a ser el aborto, porque bueno, pues todavía estamos en medio de un sistema patriarcal, aunque a veces lo quieren negar o a veces dicen, somos unas exageradas, pero eso es la verdad. En tanto este sistema o esta estructura social siga estando bajo esa condición, pues las mujeres no tenemos derecho a ser dueñas de nuestro cuerpo ni de nuestras decisiones, ¿no?
El punto número uno, digamos que la punta de la pirámide, pues siempre va a ser el aborto, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la autonomía total de las mujeres. Cuando las mujeres tengamos la capacidad jurídica de poder decidir sobre nuestro cuerpo, en ese momento somos absolutamente autónomas, ¿sí? Más allá de otros factores, por supuesto, que tienen que ver con la pobreza, con la educación, con el trabajo, con la desigualdad laboral, por supuesto, con los techos de cristal o con los pisos pegajosos o toda esta circunstancia en la que vamos, porque la agenda de las mujeres, como les digo, pues no son tres temas que a lo mejor ahorita son los que están en la punta de lanza o están en el foro, que es el derecho a decidir o que es el feminicidio o la violencia feminicida. Es absolutamente transversal, hablar de los derechos de la agenda de las mujeres, de los derechos de las mujeres, es hablar pues prácticamente de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Decían, bueno, ¿y cómo empezó? Me acuerdo que alguien me decía, bueno, ¿y cómo empezaron? En una entrevista que me hicieron, me decían, ¿y cómo empezaron los derechos? O sea, ¿cómo empezaron las mujeres? ¿Cuál fue la primer petición que hicieron las mujeres cuando empezó el movimiento feminista? Yo les decía, pues es verdaderamente desagradable, muy triste tener que decírtelo, pero empezamos a pedir que nos vieran como humanas. Somos seres humanos. Y como seres humanos, pues somos iguales. Somos seres humanos, con genitales diferentes, hombre, mujer, pene, vagina, pero somos seres humanos. Y mientras nos veamos en esa igualdad de seres humanos, entonces tendremos derecho y tendremos acceso a los mismos derechos, a las mismas facilidades, a las mismas oportunidades, a lo mismo, ¿no? Pero si nos seguimos viendo como hombres y como mujeres, ¿sí? Bajo esta estructura, pues obviamente las mujeres pues estamos condenadas a lo que ya sabemos, ¿no? Como tú tienes matriz y tienes hijos, entonces tu chamba es el cuidado, tu chamba es lo doméstico, tu chamba es ser madre, ¿no? Y además algo que debe de ser irrenunciable, ¿no? Porque el mayor tema vendido a las mujeres desde la más temprana edad es que la mayor realización de las mujeres es ser madres, ¿no? Y puede ser astronauta y puede ser médica y puede ser investigadora y puede ser lo que tú quieras, pero si no eres madre, híjole, pues no eres nada, ¿no? Y además te quedaste sola, ¿no? Es como esa condena terrible hacia las mujeres. Entonces, la agenda, por supuesto, es amplísima cuando hablamos de derechos de las mujeres y, por supuesto, los derechos humanos de las mujeres, pero definitivamente yo creo que el tema en el que más nos van a criminalizar, en el que más nos van a atacar, en el que se sufre la violencia comunitaria de manera terrible, y que lo vemos además ahora en las redes sociales cuando se publica, ¿verdad?, el tema del derecho a decidir, el tema del aborto, pues vemos la condena, esta condena social que de pronto se quiere hacer a quien se atreve a decir que quiere decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y pues ese es el gran miedo. Al final del día me parece que ese es el gran miedo de quien ha ostentado siempre el poder en estas relaciones de poder, ¿verdad?, dentro del género, pues obviamente el mayor miedo es perder ese poder, ¿no? Mientras las mujeres estemos condenadas a tener hijos, ¿no? Pues por supuesto también estaremos condenadas a perder autonomía y a perder libertad, porque no es lo mismo una maternidad deseada que una maternidad no deseada. ¿verdad? No es lo mismo que yo genere mi propio proyecto de vida, que yo diga yo voy a ser activista, feminista, abogada, que voy a ir a ver a los gobernadores de los estados y vamos a hacer incidencia, ¿no? Y vamos a hacer todo, pero que en algún momento de mi vida, bueno, pues ya he programado que voy a ser madre, ¿no? Sí. Es mi derecho a decidir,
¿verdad? Y ya decidí mi maternidad y va a ser una maternidad deseada, porque va a ser justo en el momento en que yo he cumplido las otras expectativas que también llenan mi vida, ¿no? Eso es lo único que queremos. Así es, y justo en estos temas, en todo lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Y la autonomía y nuestros derechos, creo que esto que decías tú se traslada mucho, pues la perspectiva personal, ¿no? De la funcionaria o el funcionario moral, religiosa, familiar, ¿no? A la hora de ejercer el servicio público que tendría que ser, pues ya lo sabemos, ¿no? Laico, bajo una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De género. Y justo bueno, en todo ese trabajo que ustedes han realizado desde el observatorio, han empujado, ¿no? En México, pues temas muy importantes, ¿no? Uno como es todo el tema de la tipificación del delito del feminicidio, ¿no? A lo largo de la República. Ustedes han sido, pues, quienes han empujado todo este mecanismo, ¿no? De alerta de violencia de género, que al día de hoy, pues, ya tenemos, pues, la mitad del país, ¿no? Activo en alertas, pero que ha sido un proceso que ustedes y su cuerpo, su salud y su mente no han vivido. Entonces, no sé si nos pudieras platicar como luego estas estrategias que ustedes utilizan para esta interacción o incidencia con las autoridades, ¿no? O sea, estas vías que tienen luego para poder ejercer esta presión, ya decías tú, pues documentamos y todo y llegamos y aún así hay una resistencia, pero si nos pudieras platicar como de estas rutas que trazan tan. Claro, mira, yo creo que la gran virtud del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es que no se trata de una persona, se trata de un grupo de personas. Se trata de un grupo de personas con diferentes expertices que nos juntamos para generar justamente eso, estrategia, ¿no? En donde trabajamos no solamente una estrategia jurídica, sino también una estrategia política, ¿no? Y que, por supuesto, hacemos los análisis, hacemos los mapeos y hacemos este, todo un trabajo de análisis político de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo, y que va a generarse a mí me parece que son tres ejes importantes en los que siempre trabajamos de manera muy puntual, ¿no? Es decir, vamos por el tema, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio nace junto con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su primer objetivo es darle seguimiento a la implementación de esta ley, porque resulta que teníamos una ley bien bonita, es decir, la ley en sí misma es una ley de avanzada, es una ley antes de la reforma a los derechos humanos, con unas garantías importantísimas, vemos un mecanismo único en el mundo, como acabas de decirlo, la alerta de violencia de género, vemos las órdenes de protección también con un mecanismo individual de protección de las mujeres, el otro es colectivo, ¿no? Y entonces vemos de pronto esta transversalización del tema, le otorga obligaciones a los gobiernos, al federal, al local, a los municipios, es decir, una ley completísima. El reto era, ¿se va a implementar la ley o va a ser una ley más que se va a meter al cajoncito? Porque tenemos muchas leyes en este país, muchas leyes que no sirven, que no están activas, que no se usan, que nadie ve, ¿no? Ese era el reto. Y en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dijimos, pues hay que darle seguimiento a la ley, ¿no? Y, por supuesto, lo más importante a lo que habría que darle seguimiento era el mecanismo colectivo, al mecanismo de alerta de violencia de género, como a las órdenes de protección en su momento. Por supuesto, estábamos haciendo trabajos, un trabajo muy importante de la mano de Julia Monarres, investigadora ya de la Universidad de la Frontera Norte, justamente generando esta documentación de casos, y en ese momento lo que nosotras queríamos era en todo el territorio nacional, primero ver, descubrir cuál era la conducta, las conductas feminicidas que se repetían a lo largo y ancho del país. Para poder hablar de un tipo penal de feminicidio, si no, entonces, ¿cómo? ¿No? Pero además tenía que ser un tipo penal que fuera en la especie posible,
¿no? O sea, no generar un tipo penal muy académico, demasiado engorroso, en donde el Ministerio Público y donde los mismos litigantes pues no pudieran encuadrar el delito, ¿no? Tendría que ser algo que pudiera ser. Por eso trabajábamos en eso, pero también estamos trabajando en cómo vamos a hacer que la alerta de violencia de género funcione, ¿no? Y esto nos llevó 3 peticiones anteriores a la del Estado de México, pues que nos dieran palo. No, no pasa, no pasa, no pasa. Y bueno, ya documentamos ahí que lo que pues había ahí era un acuerdo político, ¿verdad? En donde pues como se votaba, pasa o no pasa la ley, bueno, pasa. A ver, pues entonces está rompiendo las garantías del debido proceso, no se está haciendo de manera adecuada, entonces vamos a tener que hacer un litigio estratégico, ¿no? Que empezó con el amparo, por supuesto. El amparo, que bueno, los 5 años de litigio, ¿verdad? Muy desgastante, muy, muy tremendo, ganabas una parte, los mandaban a reparar, después ya no, después, o sea, fue de verdad sumamente desgastante, pero muy importante. ¿Por qué? Porque abrió el camino a la alerta de violencia de género, prácticamente fue abriendo las puertas, ¿no? Se declara la alerta de violencia de género, pero con esto, ¿qué logramos? Algo muy importante, que se reformara el reglamento de la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia por cuanto al procedimiento de la alerta de violencia de género, ¿no? No quedó perfecto, y ahorita, ¿cuál es el siguiente paso de la incidencia? Pues generar un procedimiento que sea mucho más garantista, por supuesto, ¿no? Entonces, pues esa es la etapa en la que estamos, pero la alerta de violencia de género al final del día, pues está evidenciando lo que está sucediendo a nivel nacional, porque para que un estado, para que un territorio llegue a una alerta de violencia de género es porque definitivamente hay un alto grado de impunidad, no solamente en términos del castigo del delito, porque todo mundo ve la impunidad nada más cuando hablamos del delito y que no hay una sentencia, ¿no? Yo creo que la impunidad empieza desde los mecanismos de protección, desde los mecanismos de prevención, desde las políticas públicas de prevención que de repente no las vemos, no las encontramos, ¿no? O que se vuelven también, que se vuelven prácticamente campañas publicitarias como lo que ha sucedido con el Día Naranja, con el 25 de cada mes, que se vuelve prácticamente una campaña de publicidad para el gobierno o para el gobernante en turno, en donde se pone la playerita, alto la violencia, todos queremos a las mujeres, ay, chido, se toman la foto y pero se vuelven eventos de foto, en donde hay discursos vacíos, en donde no hay realmente políticas públicas, en donde no hay tal. Entonces, desde ahí estamos viendo una negligencia, una falta de responsabilidad de quien gobierna. Y pues ya si vamos a la siguiente etapa, que es la atención, pues bueno, ¿qué te digo? Mujeres que han denunciado y han vuelto a denunciar y han pedido que venga la policía y tal, ¿no? Hoy con la pandemia, algo que descubrimos en esta campaña de distancias seguras que hicimos, pues es esta parte en donde las mujeres y las niñas están encerradas con el violentador en su casa, ¿verdad? Y cuando va al Ministerio Público, cuando se pide la orden de protección, ¿no? Cuya orden de protección más lógica en tiempos de una pandemia de salud pública es que se salga el señor de la casa, porque él es el que está provocando el problema, carajo, ¿no? ¿Qué hace vamos, la autoridad? Es que de verdad es para darles premio, ¿no? No, pues hay que sacar a la señora, hay que sacar a los niños, hay que llevarlos a amontonar a un refugio sin las condiciones de salud adecuadas, ¿verdad? En donde los estamos exponiendo, pues obviamente, en primer lugar, ya una violencia institucional con esa acción, ¿sí? Y otra, pues los voy a desproteger, ¿no? Totalmente en términos de salud, ¿sí? Y los voy a llevar a un refugio donde vamos a amontonar a la gente, donde estamos fuera de todos los protocolos de salud que nos están diciendo en materia de COVID, ¿para qué? Pues para no molestar al agresor, para que el señor siga en su casa muy tranquilito, sin ningún problema, él sí, bien protegido del COVID, ¿verdad? Ahí en su casa, ¿verdad? Y todo, es decir, esas cosas son las que dices, ¿qué sucede en este país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿No?
O al policía que llega a la casa, que está viendo que se está golpeando a la mujer, pero que dice que no puede entrar porque es allanamiento de morada y si no le dan permiso de entrar, pues no puede entrar, ¿no? Entonces hay que se quede desde la ventana viendo cómo la matan. Pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? De pronto parece que cuando parece que las mujeres avanzamos en algo, de pronto sentimos que retrocedemos 10 años más. Porque mientras avanzamos en órdenes de protección, retrocedemos, ¿no? En los años 50, la percepción de todas las personas, incluidos los policías, era que el cuerpo protector de la ciudadanía, ¿no? Como órgano del Estado, ¿sí? De seguridad pública, pues era la policía. Es la policía misma, porque no puede ser nadie más, ¿verdad? Si entran a mi casa a robar, ¿a quién le llamo? Pues a la policía, ¿no? Y la policía para venir a mi casa a sacar al ratero no necesita una orden de nadie. ¿Estás de acuerdo? Basta que yo le llame, o basta que le llame a mi vecino para que le diga, oiga policía, pues se metieron a la casa de mi vecina, ¿verdad? Y están robando y quién sabe qué le vayan a hacer, está mi vecina ya. Ah, llega la policía, se mete, saca al ratero, y hace todo un va. Ah, pero le hablan y le dicen, el señor le está golpeando a la señora, ya no puede. Así Por es. alguna extraña razón, no puede parar el delito, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Esas son las cosas tan terribles que están sucediendo y que yo creo que es importante combatirlas, ¿no? Sí, como esta percepción, ¿no? Que se tiene, que ya decíamos, o sea, que atraviesa al funcionariado, pero también llega hasta estos grados de la policía, ¿no? O sea, lo hemos visto con el tema de las órdenes de protección, que ya decías tú, para quienes no sepan, bueno, pues dependiendo si una mujer está sufriendo violencia, se le pueden otorgar ciertas medidas, ¿no? Dependiendo del caso de gravedad, ya sea, como dices tú, llevarla a un refugio, hacer rondines, estos botones, luego que a veces hay en algunas dependencias, pero justo este tema que comentabas tú, luego a veces el policía termina hasta haciéndose compa, ¿no? Del agresor cuando va a notificar en lugar de poner por adelante pues la seguridad y la integridad física de las mujeres. Pati, justo una pregunta que luego hacen mucho los gobiernos, o al menos en mi experiencia, que es mucho más corta, es como, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿por dónde le damos? Y algo que yo las he escuchado mucho a ustedes es, pues, cumplir con el montón de recomendaciones, ¿no? Internacionales y locales que hay. Ustedes dentro de este trabajo que hacen de documentación y de seguimiento, han ido, ¿no? A mecanismos internacionales como la CEDAW a decir, esto no está funcionando, necesitamos presionar aquí, y en ese sentido, o sea, ¿qué pasa? ¿Los gobiernos locales, estatales, se sienten aludidos por estas obligaciones internacionales o ni las conocen o cómo está el escenario, ¿no? Cuando hacen esta pregunta como luego que es tan recalcitrante, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tan chocante, pues la verdad tan chocante, porque dices, bueno, pues si tú eres el político y tú te pones ahí de candidato a diputado, de senador o de lo que sea, ¿no? Y me preguntas a mí qué hacemos, pues como para qué te pusiste ahí. Esa es la respuesta de verdad, porque llega un momento en que dices, si tú tienes una carrera política, sabes qué estás haciendo ahí, ¿no? Y lo primero que sabe un político es que tiene que atender su marco jurídico de actuación. Eso es lo primero que sabe un político. No es todólogo, si es cierto, ningún político, y ni queremos todólogos, pues sería una locura. No, por supuesto que no. Pero una persona que sabe hacer su trabajo, que tiene un oficio político real, primero se rodea de quien sí sabe. En su gabinete tiene como titulares de sus secretarios de despacho a puros expertos en el tema en donde se encuentran, ¿verdad? El secretario de salud debe ser un experto en el tema, la persona que está en igualdad, la persona que está aquí, la persona, es decir, en cada área debe de haber un experto. ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice, es decir, la misma estructura orgánica lo dice. Este gabinete se vuelven tus asesores especializados en el tema, ¿sí? Porque eso es verdad, nadie es todólogo, ¿no?
Mira, yo creo que la peor anécdota que tenemos, la tengo que decir porque es Veracruz. Es Veracruz. En el tema de aborto, justamente. Tenemos un amparo muy conocido que está ahorita en la corte, todavía no se ha terminado de resolver, pero que ya habíamos tenido una sentencia de verdad súper de avanzada, súper progresista. Bueno, por alguna razón decidieron no y se está en la elaboración de una nueva sentencia. Bueno, en este asunto de Veracruz, lo verdaderamente terrible es que el Congreso del Estado de Veracruz, el poder legislativo, 50 diputados y diputadas, pusieran como argumento para justificar no haber aprobado pues el aborto a las 12 semanas, fue que ellos no estaban obligados por los tratados internacionales, que ellos eran el Estado de Veracruz, que quien había firmado los tratados internacionales era la federación, el gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno federal tenía la obligación de seguirlos y de hacerlos, pero que ellos no, porque ellos no lo habían firmado y ni les habían preguntado siquiera. Y entonces, pues ellos no tenían esa obligación y por tanto, pues no, es decir, ese es el argumento que está en un procedimiento de amparo. O sea que no se habían leído ni el primero constitucional. No, vamos, es que eso es verdaderamente bizarro, es una situación de que dices, no puede ser. Pues eso está ahí y está para los anales de la historia y seguramente se volverán documentos del archivo de la nación en donde dentro de algunos años las futuras generaciones lean eso y se avergüenzan eternamente de esos 50 diputados que argumentaron eso. Porque de verdad, dices, perdóname, pero que tú no sabes que tú no eres una república independiente, ¿verdad? Que tú formas parte de esa federación, ¿sí? Y que por eso hay una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, que los senadores representan los intereses del Estado, mientras que los diputados representan los intereses del pueblo. Y todavía me dices que nadie te preguntó, bueno, mira, de verdad, ¿no? Sí. Nuestra respuesta fue casi que decirle, le voy a dar clases de Derecho Constitucional a estos señores diputados, y a sus asesores, y a sus abogados, ¿no? Y de esta manera y con estos argumentos se violentan los derechos humanos de las mujeres en este país. Sí. Y ahí te dejo nada más como anecdotario en función de la pregunta que me acabas de hacer. Ok. Justo en este trabajo con los gobiernos locales, ¿no? Tanto con los municipios como con los congresos locales, ¿cuáles consideras así que sean como los principales, bueno, ya decías, ¿no? Que lean, que se informen, pero los retos o pendientes o deudas, ¿no? En la agenda de derechos humanos. Sabemos, como dices tú, que pues este momento que estamos viviendo no es una coyuntura, ¿no? O sea, no es la moda, sino que es una coyuntura a la cual las compañeras feministas, el movimiento, ¿no? Las defensoras, han llevado o hemos llevado, pero hay temas que sin duda pues urgen, ¿no? En la agenda. Entonces, por un lado, ¿cuáles son los retos de los gobiernos, en los gobiernos locales, ¿no? Municipales y congresos locales y cuáles son esos temas en los cuales tendría que dirigirse como la lucha, ¿no? Hacia dónde caminar la lucha por el derecho de las mujeres. Mira, yo creo que los retos para los políticos, qué bueno, porque este es un año electoral, muchos quieren quieren ocupar cargos políticos, muchos y muchas. Yo creo que lo primero, yo insisto, yo creo que la primera formación que debe de tener un político, un auténtico político, es en ética pública. Yo insistiría muchísimo en eso, en ética pública, porque lo que tienen que comprender los servidores públicos es que la toma de decisiones debe de hacerse en función de los marcos jurídicos, ¿sí? Y dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Fin. A la ciudadanía yo la debo de ver como seres humanos con los mismos derechos y en igualdad de condiciones. Y en función de eso es como yo debo de tomar mis decisiones.
si no tienes ética pública, tú puedes ser el más fregón en lo que tú quieras, pero también vas a ser el peor violentador de derechos humanos. Es así de simple. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, con los políticos de antaño, con los políticos de mi generación y con los políticos que vienen, porque también los políticos jóvenes no crees que son así como el gran progresismo en mente, ¿no? La otra circunstancia es que si bien también el feminismo ha peleado los espacios de igualdad y la paridad dentro de los procesos electorales, también es cierto que no todas las mujeres lamentablemente tienen esta perspectiva de género, ¿no? Tenemos lamentablemente también servidoras públicas que pues tienen una formación y una estructura sumamente patriarcal, en donde de pronto nos vemos tristemente siendo objeto de responsabilizarnos a nosotras de lo que nos sucede, ¿no? Y muchas veces es en voz de estas mujeres políticas, muchas veces en voz de estas mujeres tomadoras de decisiones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos personas preparadas, necesitamos personas progresistas, necesitamos personas que no tienen que tener nuestra agenda, ¿no? Que sea la agenda que sea, ¿no? De pronto dicen, bueno, es que mi tema principal es combatir la corrupción, pero hazlo también con perspectiva de género, ¿no? Pero hazlo también transversalizando los derechos de las mujeres. Esa puede ser tu principal, ¿no? Y habrá otro que venga con un perfil más empresarial y que diga lo más importante para mi municipio o para mi estado es generar inversión, es generar plazas de trabajo, es darle un respiro a la economía, ¿no? Tal. Y estamos totalmente de acuerdo porque también lo necesitamos. Pero también hazlo con perspectiva de género. También dale chance a las mujeres que crezcan de la misma manera, que tengan el mismo acceso y la misma oportunidad a los trabajos, que tengan el mismo acceso y la misma oportunidad a la capacitación, que también ellas, las que puedan, también puedan invertir si es que tienen esa capacidad para emprender, ¿no? Que también ellas tengan las mismas puertas, pero hazlo con perspectiva de género. Es que cualquier tema que sea el principal tema, ¿no? Y así lo hemos comentado con muchos políticos en procesos electorales. No importa, ¿no? Yo me acuerdo que muchos te mienten, ¿no? Porque, claro, sí, en mi agenda las mujeres, por supuesto, y no tienen ni idea de nada. A mí me encantó uno hace años, aquí en mi pueblo, en Morelos, uno que de plano me dijo así con toda sinceridad, híjole, Pati, la verdad es que yo pues no, ni siquiera había pensado en eso. Así. Y me cayó súper bien. ¿Y por qué me cayó súper bien? Porque fue el primero que no me engañó. Porque era evidente cuando hablabas con los otros que no lo habían pensado, pero se echaban unos choros, pues, maravillosos, ¿no? Y de plano así, pues no, la verdad es que no. Es que para mí lo más importante es la seguridad. Y yo le dije, si ese es tu tema, ese debe de ser tu tema, no lo sueltes, ese debe de ser tu tema. Yo lo que te pido es que le agregues a ese tema un plus, que es justamente, ¿verdad?, esta perspectiva de género, donde tú mires que en materia de seguridad las mujeres somos más débiles, donde tú veas que en materia de seguridad a las mujeres son a las que nos roban más el coche, a las que nos arrebatan más la bolsa, ¿sí? Amén de los otros delitos que por ser mujeres tenemos, la violencia sexual, la violencia en casa, la violencia tal, o sea, es decir, hasta la violencia feminista, ¿no? Pero que tu tema de seguridad, ¿no? Y fue hasta padre, le digo hasta padre porque siento que hasta di la clase ahí, porque dice, pero en el feminicidio, pues es que la seguridad pública, pues ya. Le dije, no, pues si tú me hablas de un hecho consumado, pues sí, ya pasó, pero ¿qué crees que tienes tú? Tú tienes algo que se llama prevención del delito, querido, en materia de seguridad pública. Claro. Tienes algo grandísimo que se llama prevención del delito y en el que si tú le das la perspectiva de género que le tienes que dar, puedes
ser un factor muy importante para prevenir el delito de feminicidio, la violencia sexual, el acoso. Y entonces pues, se quedó maravillado. Sí. Y fue bonito porque hasta hicimos trabajos y diseñamos campañas y se llevó, se hizo, no se nos rajó, nada más nos duró 3 años. Pero eso es algo importante. Es decir, no importa cuál sea el centro de tu tema, porque el centro del tema va a ser muy diferente en cada municipio, en cada estado, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a su propio contexto. Claro. Pero yo creo que hoy en día en este país, los políticos tienen que pensar, y así lo digo, además como una asesora en asuntos políticos, también así lo digo, todos los políticos de cualquier nivel deben de pensar en 3 ejes fundamentales en una propuesta real de trabajo. Tienen que pensar, sí, en el sistema económico, la generación de empleos, importantísimo por supuesto. Tienen que pensar en la seguridad pública que nos está arrasando y nos está matando a mucha gente, sí, y tienen que pensar en la otra mitad, que somos las mujeres. Así es. Fíjate lo que dije, la otra mitad, porque de pronto parecemos la otredad. Sí. ¿No? De pronto somos la otredad. Sí. La mitad de este mundo somos mujeres y se tiene que pensar en esa mitad, porque si esa mitad está educada, está nutrida, tiene las mismas oportunidades, trabaja, tiene un salario digno, tiene prestaciones, pues prácticamente estás equilibrando la economía del mundo. No, Pati. Pues no, muchísimas gracias. Acá en Futuro tenemos una frase que más que frase queremos que sea como traducirla en realidad y en tangible, ¿no? Que es las personas al centro y las mujeres al frente, ¿no? Y sabemos que para realizar una agenda con esta visión es necesario trabajar con las víctimas, ¿no? Escuchar a las víctimas y escuchar a la sociedad civil, ¿no? Como ustedes, expertas, que son quienes tienen como pues la medida, ¿no? De dónde en realidad estamos paradas en todos los temas, pero en este caso en específico en la violencia o en las violencias contra las mujeres. Pati, no sé si quisieras agregar algo más ya para ir cerrando el espacio. Pues nada más decirles que, bueno, algo que sí quisiera puntualizar es que no crean todo lo que se dice de los movimientos de las mujeres. Este es un movimiento que tiene más de 300 años, que si ustedes dan vuelta hasta antes del 2018, podrán ver movilizaciones de mujeres y jamás habíamos roto un vidrio. Casualmente de pronto tenemos ahí mujeres incluso hasta bien atléticas, ¿no las has visto? Muy atléticas, ellas vestidas de negro, que hasta hacen pirámides para subirse a algún lado y llevan mazos, y llevan hachas, y llevan bombas, y llevan cosas. Muchas de estas mujeres que hacen esas cosas que son tan profesionales son infiltradas en los movimientos, y yo sí lo quiero decir, no somos nosotras totalmente. Que hay jóvenes que hacen pintas, que hacen performance, ¿no? Que pegan letreros. Sí. Como en todas las marchas y como en todos los movimientos, ¿eh? Pero todo eso que dicen que nosotras hacemos, no somos nosotras. No se vale que hoy criminalicen a las mujeres. No se vale. Muchas gracias, Pati, por dejar esta parte de claridad, ¿no? Que al final el movimiento en sí es muy diverso, pero también no perder la brújula, ¿no? Y hacer una lectura muy fina de lo que está sucediendo. Sí, pues muchísimas gracias, Pati, por ser parte de estos espacios, ¿no? Dentro de Futuro Llama. Te agradecemos estos minutos que nos has compartido y pues esperamos seguir en comunicación para construir pues lo que todas queremos, que es una vida digna y justa para todas las personas y en particular subsanar todas estas violencias que las mujeres y las niñas hemos venido viviendo, ¿no? A lo largo de la historia. Principalmente una vida libre de violencia. Así es. Muchas gracias, Pati. Abrazo. Que estés muy bien. Gracias por este espacio. Hasta pronto.